Nos encontramos reunidas en esta instancia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Una instancia que es para la reflexión, como así también una instancia de lucha para que nos permita reflexionar sobre la igualdad de género, para que la igualdad de género nos alcance como sociedad toda. A continuación nos acompaña el fiscal general de la provincia y la fiscal general adjunta, doctora Bettina Croppi, los demás fiscales generales, doctor Busto Fierro y doctor Gómez Demel. A continuación le damos la palabra al fiscal general de la provincia, Juan Manuel Delgado. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes ya. Señores fiscales generales adjuntos, miembros de la Policía Judicial, señores fiscales de Cámara, fiscales de instrucción, miembros del Ministerio Público. Es un honor para mí acompañarlos en este nuevo aniversario del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, y que desde el Ministerio Público de Córdoba compartimos la profunda convicción de que esta fecha es un hito fundamental en la lucha por la igualdad de género. El 8 de marzo, establecido como Día Internacional de la Mujer por la Asamblea General de Naciones Unidas, nos invita a reflexionar sobre los avances y desafíos que aún persisten en el camino hacia un mundo más justo e igualitario. Si bien la visibilización de la violencia contra las mujeres y la implementación de estrategias de prevención, protección y restablecimiento de derechos han experimentado un progreso significativo, aún queda un largo camino por recorrer. Este avance ha sido posible gracias a la confluencia de diversos factores: el desarrollo del derecho internacional de derechos humanos, la evolución conceptual en la materia y la incansable lucha de los movimientos de mujeres y diversidades. Sin embargo, el motor fundamental de este cambio ha sido la valentía de las mujeres víctimas que se animaron a denunciar y el apoyo de todas las personas que las han acompañado en este proceso. Ustedes bien saben lo difícil que es para una mujer que sufre la violencia de género animarse a denunciar. Nosotros tenemos la obligación, como miembros del Ministerio Público, de animar, de contener a todas las personas que se encuentren en esa situación de franca vulnerabilidad. Desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba somos conscientes de que aún queda mucho por hacer. Tenemos un compromiso firme con la lucha por la igualdad de género y estamos trabajando activamente en fortalecer las herramientas y estrategias necesarias para combatir este flagelo. En este sentido, estamos priorizando la persecución del delito, las contravenciones de género, buscando mejorar la atención y la respuesta que brindamos a cada mujer, a sus hijos e hijas y a sus familias y a todas las víctimas de violencia de género que acuden al Ministerio Público Fiscal. Fortalecer las fiscalías especializadas en la temática, las unidades judiciales, territoriales, es un desafío, pero además es un compromiso. Así lo hemos plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional y continuaremos revisando e implementando estrategias para contrarrestar este flagelo y esta desigualdad. Agradezco profundamente la oportunidad de acompañarlos en este día tan significativo y celebro esta convocatoria. Su presencia aquí también es un símbolo de la fuerza y la determinación que nos une en la lucha por un futuro más justo e igualitario para todos y todas. Siempre digo que debemos tener la convicción que nuestra función constituye un servicio a la comunidad. Nunca perdamos de vista que somos servidores de la comunidad. La persona que sufre el delito y la mujer que sufre la violencia de género tiene que tener necesariamente un tratamiento y una consideración especial. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno.
buenas tardes a todas y todos. Les agradezco muchísimo que se hayan hecho un espacio en sus vidas, un día viernes y a esta hora, para estar aquí, a los que están presenciales y también a todos los que están conectados desde el interior y desde sus lugares de trabajo que no han podido estar aquí a través del canal de YouTube del Instituto de Formación. Cuando pensamos en que se acercaba este día y en la forma de conmemorarlo, se nos ocurrió que tenemos muchas conferencias, muchos seminarios, muchas conferencias magistrales a las que a veces acudimos, y se nos ocurrió que una forma distinta de conmemorar este día era diseñar este espacio como un taller de trabajo, creando un espacio de reflexión para todos los integrantes del Ministerio Público, y cuando digo todos, digo desde los sumariantes de la unidad judicial hasta los que formamos parte de la Fiscalía General y todos nuestros equipos de trabajo. Pensamos en diseñar un taller que fuera un espacio de reflexión para poner de resalto todas aquellas prácticas y herramientas valiosas y positivas que usamos a diario en nuestro trabajo al momento de resolver situaciones en las que nos llegan, donde hay víctimas con conflictos de género. Pero no solamente poner de resalto estas experiencias valiosas, positivas, intercambiarlas entre nosotros, sino también un espacio de reflexión para visibilizar y tratar de corregir algunas prácticas que las traemos arraigadas desde siempre y que a la postre resultan en malas prácticas y en una mala respuesta en un conflicto que realmente resulta de trascendencia para la vida de las personas. Me parece que es importante resaltar que cuando una víctima de violencia, una mujer víctima de violencia llega a solicitar nuestra intervención, la intervención del Ministerio Público en el estamento que sea, la trae un conflicto que realmente pone en jaque toda su vida. Toda su experiencia vital está en jaque en ese momento. Viene a denunciar a personas, generalmente personas de su círculo más querido, personas con las que lo unen vínculos realmente importantes y afectivos, con las que a veces ha construido proyectos de vida, y cuando llega a denunciar, como bien lo ponía de resalto el fiscal general, a veces venciendo innumerables barreras personales y a veces culturales, y se anima a denunciar y nos trae un conflicto que realmente para ella es dirimente en su vida. No es lo mismo que un robo, no es lo mismo que la víctima de un robo, que la víctima de una estafa, que por supuesto es una víctima de un delito. La víctima de violencia de género realmente, cuando hace la denuncia, es un momento bisagra para toda su vida. Realmente todo lo que se juega en ese momento deja secuelas para toda la vida. A veces los operadores judiciales inmersos en la cantidad de trabajo, a veces inmersos en una necesaria distancia con los conflictos para poder seguir viviendo, para volver a casa con cierta tranquilidad, ponemos a veces un trato muy distante con la víctima y usamos palabras como denunciante, querellante, sujeto de prueba, objeto de prueba, justiciable, un sinnúmero de jerga tribunalicia que pone gran distancia con el conflicto. El conflicto que la víctima nos trae como un conflicto realmente terrible para su vida, nosotros le ponemos el nombre de causa, proceso, investigación penal preparatoria, debate. Esto crea una distancia y una falta de personalización del conflicto que me parece que es necesario que reflexionemos al respecto y es una tarea pendiente para el Ministerio Público. Sin duda que sería una verdad de perogrullo que yo diga que toda esta construcción doctrinaria, jurisprudencial y técnica nos lleva a tener un proceso penal ordenado,
respetuoso de las garantías de las víctimas y de los imputados, y que son todos instrumentos que nos llevan a soluciones más justas y más uniformes. Seguramente que es así, seguramente por esto tenemos todas estas construcciones. Creo que nuestro desafío en este momento es tomar conciencia del carácter instrumental del proceso penal y no perder de vista cuál es el objetivo que tenemos cuando desarrollamos una investigación o un debate con una víctima de violencia de género. Definitivamente nuestro objetivo es darle respuesta a la víctima. Para eso trabajamos. Esto es esencialmente lo que también resaltaba el fiscal general, nuestra calidad de servidores. Servidores, en este caso, servidores obligados a dar una respuesta a una víctima que nos trae un conflicto, no nos trae una causa. No nos trae una causa para resolver. Nos trae un conflicto que verdaderamente hace que su vida sea un antes y un después, antes de nuestra intervención. Creo que nuestro desafío es que nuestra intervención le dé herramientas positivas y de solución, y no que le sea un problema más. El proceso penal para la víctima que llega a nuestros estrados generalmente es un monstruo absolutamente desconocido. Es nuestra obligación hacerle saber a la víctima cómo se va a desarrollar el proceso, cuáles son los pasos a seguir, por qué lo vamos a hacer, advertirle de todas las instancias en las que ella va a tener que participar para lograr el objetivo que ella pretende, y nunca perder de vista cuál es el objetivo de la víctima. Estamos a veces mecanizados en la construcción de hermosas resoluciones, muy bien construidas, muy bien razonadas, en las que invocamos convenciones internacionales, tratados internacionales, jurisprudencia del Tribunal Superior, jurisprudencia de la Corte Interamericana, resoluciones impecables que a veces pierden de vista a la víctima. Resoluciones que por estar tan bien construidas y tan bien razonadas son inentendibles para la víctima. Finalmente, cuando llegamos a una sentencia, le estamos diciendo a la víctima cómo vamos a solucionar su problema. Si no se lo ponemos en un lenguaje que la víctima entienda, ¿de qué sirve? ¿De qué sirvió nuestro trabajo? ¿De qué sirvió nuestra intervención en un proceso penal que no logró el objetivo principal, que era dar una respuesta a ese conflicto que nos llegó? Bueno, eso a modo de disparador mío. Estoy muy contenta de que en este auditorio estén presentes todos los eslabones del Ministerio Público Fiscal. No voy a nombrar a nadie porque seguramente me olvidaré de un montón, pero sí quiero poner en valor que en este auditorio hay desde sumariantes y ayudantes fiscales de las unidades judiciales, primera cara que ve la víctima del Ministerio Público Fiscal, realmente uno de los eslabones más valiosos del Ministerio Público Fiscal, porque es realmente la primera y a veces la única cara. A veces la única cara que ve la víctima, porque a veces nos subimos al proceso penal y nos olvidamos de la víctima, quedó allá cuando hizo la denuncia. Agradezco muchísimo el compromiso con la que toda la gente que trabaja en las unidades judiciales nos representa desde el minuto cero del proceso penal. También agradezco la presencia de todos los otros eslabones, creo que estamos todos representados aquí, desde los sumariantes y ayudantes fiscales hasta las fiscalías especializadas y sus equipos, las fiscalías de territorio y sus equipos, los equipos técnicos, fiscales de cámara, a los que agradezco muchísimo su presencia, y finalmente los que conformamos la Fiscalía General, todos nosotros y todos los equipos que nos ayudan en esta tarea. La violencia de género, como bien lo decía el doctor Delgado, es uno de los ejes transversales del plan institucional para el Ministerio Público 2021-2026. Es en esa tarea que la Fiscalía General ha tomado diversas decisiones que responden a este eje transversal, como son la refuncionalización de la unidad judicial de violencia familiar y de género y sexuales, la creación de la unidad contravencional de género, la redacción del protocolo de investigación de femicidios que está todavía en proyecto, y
a futuro la puesta en funcionamiento del Foro de Violencia Familiar y Género en el interior, que es aún una cuenta que tenemos pendiente. Celebro que estemos todos aquí reunidos, los invito a reflexionar sobre esto. Como les decía, la modalidad que se nos ha ocurrido para realmente catalizar todas las experiencias valiosas y reflexionar sobre las que todavía nos faltan es una modalidad de taller. Primero lo despedimos al fiscal general y recibimos a las expositoras. Las escuchamos las expositoras y después vamos a tener 20 minutos para un trabajo en grupo, para debatir algunos disparadores que hemos preparado para ustedes, para finalmente, en los últimos minutos, hacer una puesta en común de los aportes de cada grupo. Nuevamente les agradezco mucho, lo despedimos al doctor Delgado e invitamos a las expositoras que si pueden subir. En el taller del día de hoy, Reflexión para la Acción, el MPF en el abordaje de casos de víctimas de violencia de género, contamos con 4 expositoras. María Soledad Carlino, funcionaria enlace del Poder Judicial de Córdoba con UNICEF. Roxana Zárate, de la Unidad Técnica de Psicología en el Polo de la Mujer. La placa. Paula Rolando. La licenciada Paula Rolando y la licenciada María Emilia Esper. Ambas, Paula Rolando se desenvuelve en la unidad de análisis del comportamiento criminal y María Emilia Esper es instructora docente para orientadoras y orientadores judiciales del programa del Ministerio Público Fiscal. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, reitero de nuevo el agradecimiento del fiscal general y de la doctora Groppi de que se puedan haber hecho este espacio en su viernes para poder escucharnos, ¿sí? Porque pienso que el taller se trata de eso, más que de escuchar disertaciones, escucharnos cada uno desde su lugar y cada una desde su lugar para hacer aportes que nos ayuden a mejorar. En primer lugar, comenzamos este taller como un paso que consideramos importante y necesario en el marco de un plan que tiene varios años, como se decía recién, del 21 al 26, y en el marco del plan anual para el desarrollo de estrategias que sean innovadoras y creativas para la prevención de la violencia de género. Entonces, reuniendo la información que tenemos disponible, analizando la evidencia ya generada, que se genera en las áreas de trabajo de campo de cada una y cada uno de los que estamos acá, podemos partir de hacer ciertos diagnósticos que nos van a permitir conocer qué está pasando, en qué situación estamos respecto del abordaje de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, estamos diciendo, nombrando, visibilizando, o sea, poniéndole nombre a diversas situaciones. Todas estas situaciones lo que tienen en común es que son situaciones de opresión, de discriminación, de crueldad y de padecimiento. Por eso es que con esta evidencia que recogemos en las áreas de campo de cómo abordamos la violencia de género y con la toma de conciencia de esto que comunitariamente genera quiebres y situaciones de crisis y de dolor, tenemos que dar el paso siguiente. Ese paso tiene que ser un paso firme y seguro, con una propuesta de reflexión y sobre todo de acciones participativas. Por eso también la modalidad que se eligió hoy, modalidad de taller, para que podamos tomar participación activa y en definitiva lo que buscamos en última instancia es poder dejar una huella positiva en la construcción de lo que todos queremos, que es una cultura de la paz, del afecto, de la igualdad, de la escucha, de la tolerancia, pero no solamente de la tolerancia a la diversidad, del aprecio a la diversidad, porque tenemos que entender la diversidad como una manifestación de la dignidad humana. Y no es suficiente tolerar la diversidad, necesitamos avanzar a poder apreciar la diversidad como esta manifestación de la dignidad humana. La violencia por motivos de género es una práctica estructural, esto ya lo sabemos, que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales.
según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violencias más generalizadas contra los derechos humanos en el mundo. Este tipo de violencia se produce y me permitía recoger esta definición porque a veces la perdemos de vista. ¿Qué hablamos en concreto cuando hablamos de violencia de género? Es este tipo de violencia que se produce cuando las personas, cualquier tipo de persona, sufre discriminación, sufre degradación, agresiones y hostigamiento por su identidad de género, su expresión de género o su orientación sexual. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la define como cualquier conducta de una persona que daña a otra por ser mujer, niña o persona del colectivo LGBTIQ+. Entonces, son actos sostenidos de desigualdad de género y nosotros lo vivimos como una práctica estructural que está presente en todos los estratos de la sociedad. Esto genera la necesidad urgente de abordarlo y como ya se está abordando, el objetivo primordial es poder revisar nuestras prácticas para poder mejorarlas. La única forma de poder mejorarlas es a través de este tipo de experiencias, de modalidades de revisión, de poder ver en qué punto estamos y cómo vamos a redireccionar el avance nuestro hacia una mejora. Este abordaje de la violencia de género es complejo, como el abordaje de cualquier tipo de violencia, pero con el plus diferenciado del que recién hablaba la doctora Croppi. No es lo mismo una víctima de violencia de género que una víctima de cualquier delito. Entonces, yo espero, al lado de estas expositoras, soy como una telonera, porque la interdisciplina me parece que es lo más rico que tiene el abordaje de la violencia de género, entonces poder escucharlas a ellas enriquece al derecho que se queda chico a veces en las cuestiones que nos tocan abordar. Entonces, espero que todo lo que surja de este taller lo podamos recoger como datos valiosos, pero también espero que podamos recoger algo que sea intangible, que nos quede como esta invitación a la reflexión y a participar activamente sobre la necesidad de prevenir y de ser parte de un cambio cultural, que cada una de nosotros y nosotras sea parte de un cambio cultural que verdadera y profundamente le ponga fin a la violencia de género. Entiendo que es ardua la tarea, más en los tiempos actuales es ardua, entonces por momentos nos puede parecer utópica y por eso pensaba que empezáramos con una frase. Sí. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. La traje porque sé que es difícil, que por momentos se vuelve utópico poder hacer estos abordajes de género con la sensibilidad que merecen y también con la capacitación que merecen. Pero me parece que es una tarea posible y que desde nuestro espacio de servidores tenemos que trabajar para estar lo mejor capacitados para poder hacerlo. Traje algunas preguntas que nos van a invitar a la reflexión cuando nos reunamos en los talleres y ya le doy la palabra a Roxy. Primero, ¿cómo se imaginan ustedes, en base a la experiencia que tienen desde cada uno de sus lugares, cómo se imaginan que es una víctima de violencia de género? ¿Tiene algunas características que la definen? ¿Siempre tiene que ser una mujer? ¿Tiene condiciones personales diferentes que la hagan puntualmente víctima de violencia de género? Y cuando abordamos a una víctima de violencia de género desde los primeros contactos, ¿estamos en condiciones de reconocer algunas prácticas que refuerzan esa condición de víctima de violencia de género y por el contrario algunas prácticas que ayuden a construir la igualdad de género en el abordaje? Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que vamos a poder pensar después en el taller. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Zárate. Trabajo en la Unidad Técnica de Psicología. Por suerte, entre el público están algunas de mis compañeras. Les agradezco que acá estén.
Les cuento brevemente, bueno, siguiendo las consignas que nos dieron para hacer esta presentación, era contarles un poco de dónde venimos. La Unidad Técnica de Psicología del MPF funciona en el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia. Ahí nuestras intervenciones, en un 66%, podríamos decir, de nuestras intervenciones son abordajes a niñas y niños. Víctimas y o testigos de delitos contra la integridad sexual. Y el tercio restante, intervenimos, hacemos entrevistas a personas mayores de edad, fundamentalmente para hacer las valoraciones de riesgo. Así que digamos que estamos fuertemente atravesadas por... Estamos fuertemente, digamos, nuestra práctica está fuertemente atravesada por la perspectiva de género. Yo quería un poco primero transmitirles de nuestra experiencia lo que nos ha pasado a algunas. No lo hemos podido conversar todas en nuestros ateneos todavía, pero sí, digamos, en relevos y en las horas que compartimos con algunas de las compañeras. La distancia que se da entre la palabra escrita y la palabra viva hablada por una persona sentada frente nuestro. Digo, para asociar esta experiencia a la idea de víctima que planteó la doctora. Desde principios del año pasado, gracias a una decisión de la doctora Croppi, tenemos acceso a la denuncia de la persona que... damnificada, ¿no? Bueno, esta es una cuestión subjetiva mía, yo tengo una resistencia a usar la palabra víctima, no sé, tengo cierta resistencia, ¿no? Y hay una distancia grande que les debe pasar a muchos, como dijo la doctora, que no tienen ese contacto presencial con la persona denunciante. Nosotros leemos la denuncia y nos hacemos una idea de esa lectura, de quién es esa persona. Tenemos un acercamiento, pero cuando la escuchamos hablar, cuando hace uso de la palabra, cuando es una palabra viva, con un tono, con una cadencia atravesada o no por la angustia o la resignación, toma otro cariz para nosotras, ¿no? Obviamente que esa decisión de la doctora Croppi nos permite a nosotras en las entrevistas ya hacer otro tipo de apertura del relato, ¿no? Hacer una búsqueda más profunda de la situación de posible riesgo. Esto, bueno, yo se los transmito, pues yo no sé bien en qué lugar trabaja cada uno, pero es un poco, digamos, la distancia que hay y que ahí se desdibuja, muchas veces bastante se desdibuja la idea de víctima. Es una persona denunciando una situación en la que ha sido víctima. Muchas veces se dice que son víctimas que no se dan cuenta que son víctimas. Pero creo que eso nos puede pasar a todos en cualquier situación y con cualquier otro tipo de delito que hayamos sido hurtados, no nos damos cuenta hasta tardíamente, digamos. Darle esa identidad, esa nominación de víctima a veces lleva otro carisma. Si es víctima de violencia de género, creo que la ubica ya en un lugar imaginario de hipervulnerabilidad, que quizás la persona no se identifica con eso, por suerte. A veces pasa al revés, personas que son realmente hipervulnerables y no son identificadas ahí. Creo que bueno, hay que al menos cuestionarse sobre eso, ¿no? Preguntarse un poco sobre el uso de los términos y con los cuales señalamos y nominamos a las personas. Eso por un lado. Por otro lado, esto me tomé el atrevimiento desde la postura de psicóloga, digamos, de portar el saber de la psicología, leer un texto que encontré, por supuesto, en internet, como todo el mundo, de la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una jurista que se dedica a estudios legales de género, italiana, de la Universidad de Milán, Francesca Poggi.
Es un texto intenso, un tanto denso, no es para una, según mi modo de ver, no es para una lectura veloz. Por supuesto que va a estar a disposición de ustedes para los que les interese. ¿Por qué busqué, les digo, el título? A mí siempre también, además de víctima, me quedo ahí como inconforme, a pesar de las lecturas, insuficientes por supuesto, con la expresión violencia de género. Perdón, ya me dicen que estoy en tiempo. Entonces, de este texto que les sugiero su lectura, quiero nada más leerles el final y decirles que es minucioso, detallista, es sesudo, realmente interpela, al que lo lee lo interpela. Y quería decirles que también creo que alguien que proviene del campo de lo jurídico, de la abogacía, le va a dar seguramente otra lectura muy distinta a la mía. Eso después de hacer un análisis sobre el término violencia, luego sobre el término género y luego sobre la expresión violencia de género, concluye: aunque reconozco su valor político positivo a violencia de género, creo que el criterio ideológico es demasiado indeterminado para identificar una noción bien definida de violencia de género y creo que por tanto no debería utilizarse en la legislación y sobre todo en el derecho penal, que por las consecuencias que conlleva debe inspirarse en un riguroso principio de certeza y determinación. Sin duda es necesario identificar y combatir los fundamentos sociales de la violencia contra las mujeres y se deben tomar medidas para eliminar todas las formas de discriminación, pero para hacerlo no me parece útil ni apropiado recurrir a una herramienta conceptual tan indeterminada. Ella, bueno, toma posición, se puede compartir o no, pero lo que me pareció interesante del texto es que interpela y creo que, bueno, ante esto hay que tomar posición y contraargumentar, ¿no? Sí. Bien. Bueno, hasta aquí llego. Le paso la palabra a Paula. Me presento, mi nombre es Paula Rolando, soy licenciada en psicología como formación de base y tengo la especialidad en psicología jurídico y forense y hace aproximadamente unos 10 años ingresé al universo de la semiótica a través de un doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, con ese doctorado que viene de la academia, empecé a pensar dificultades en el orden de lo delictivo, problemas asociados a mi trabajo como perito oficial en una sede del Multifuero durante 20 años. Empecé a mirar a los problemas no solamente desde la psicología, sino que empecé con la semiótica. Que la semiótica es una disciplina que ya se las voy a explicar breve y simple, muy compleja, se nutre de muchas fuertes y de muchas vertientes. Empecé a pensar los problemas de manera semiótica y desde ahí fui como generándome hipótesis investigativas que después, hablando con otros operadores judiciales en el campo penal, se pudo empezar a generar un método y a poner en marcha un método de investigación desde la ciencia o disciplina semiótica en causas sospechadas de criminalidad. Básicamente ese ha sido, contado a grandes rasgos, el recorrido. Bueno, la primera. Esto es simplemente para contextualizarme. Yo estoy en este momento trabajando en la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información dentro del Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal, cuya jefa es la licenciada María José Pérez Brown, que está ahí sentadita. Bueno, y después existen otro tipo de gabinetes o secciones que hacen otro tipo de estudios dentro de la DACTI. Esto es para ubicar a dónde estoy. En este gabinete se trabaja con varios métodos de investigación muy rigurosos, muy complejos, pero a grandes rasgos, yo no voy a entrar con los métodos esos puntuales, a grandes rasgos
Hay métodos en donde se perfila el autor. Este es un gabinete de perfilación, ¿verdad? Análisis del comportamiento criminal. Hay otros métodos que perfilan a la víctima, hay otros métodos que perfilan al hecho. ¿Dónde entra la semiótica? Acá. Puede entrar en todos o en ninguno. Puede trabajar sola. Entonces, en este marco, muchas veces, cuando surge material que puede ser susceptible de analizarse bajo esta óptica, me convocan a mí colaborativamente para que aborde ese material, que ya se los voy a explicar cuáles pueden llegar a ser, o si no, puntualmente me piden un estudio de perfilación semiótica. Lo están pidiendo como estudios de perfilación semiótica y lingüística, pero en realidad con semiótica sobra, porque uno puede hacer un estudio lingüístico, o sea, la lingüística puede ser una deriva de la semiótica, o no, porque no estamos mirando solamente texto en este momento, justamente por lo que está ocurriendo en la era digital. Y la lingüística, si bien fue primero, la subsume la semiótica, o sea que queda adentro, digamos. La lingüística es el estudio puro y duro del lenguaje, ¿no es cierto? La matemática del lenguaje. La semiótica no, la semiótica estudia los procesos de interpretación, que pueden ser de la palabra hablada, escrita, escuchada, de audios, de video, de distintos soportes significantes. Bueno, entonces, un poco, acá puse mucho por si alguien le quería sacar fotos, esto después es un material que va a quedar, pero esto tiene que ver un poco por el atravesamiento que estamos teniendo en esta era digital, en la que el paradigma de las subjetividades va desplazándose cada vez más a relacionarnos, a interactuar a través de soportes tecnológicos, ¿no es cierto? Celular, computadora, distintos tipos de redes, hasta se hacen vínculos a través de las redes, gente que no se encuentra en la realidad tal y como la entendíamos, nunca, queda ahí. Entonces, estas virtualidades nos van subjetivando, van atravesando toda nuestra cotidianidad, nuestra manera de ser, ya no vas, cada vez es menos como éramos antes, cuando todas estas cosas no existían, y tienen un poder performativo donde nos vamos convirtiendo en otro tipo de seres. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un hecho sospechado de criminalidad, tomo agua, permiso. Esto no sé. Total, tomamos mate, es lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Que surgen dispositivos, cuando se secuestran materiales de prueba, surgen dispositivos y toda una serie de elementos que tienen mucho contenido para ser analizados semióticamente y ver si a través de ese análisis podemos colaborar en vías de esa investigación penal que se está llevando a cabo. A veces intervenimos en la instancia de la IPP y otras veces me llaman en la instancia de cámara cuando ya tienen fecha de inicio del juicio oral, porque se están enterando de la semiótica, había un material que no había podido ser analizado, ahora saben que alguien lo hace, entonces bueno, entro como digamos, teniendo que trabajar un mes 24/7 para poder llegar a tiempo antes que arranque el juicio. Bueno, la perfilación semiótica un poco se los dije, pero este es el resumen. Se hace análisis de textos, imágenes, videos y audios. Y el proceso de análisis e interpretación del sentido de los contenidos de estos soportes materiales aportados en el marco de una investigación penal. Es decir, miramos esos contenidos divergentes, combinados, para poder hacer la trazabilidad del sentido. Es decir, la semiótica estudia a través de sus procesos de interpretación la intencionalidad de los sentidos. ¿Hacia dónde vamos? Bien. El gran objeto de estudio, como les dije, la producción del sentido, vamos ahí. Y la idea es entender cómo, cuándo, quién los produce, bajo qué circunstancias, con qué medios y con qué instrumentos. La que sigue. Para terminar, antes de
comentarles las preguntas disparadoras que tengo para esta jornada puntual en el marco de la violencia de género del Día de la Mujer que estamos tratando. Quiero decirles que este tipo de estudios se encuentra con muchas dificultades en la actualidad que tienen que ver con la enorme cuantía de información que se rescata de los dispositivos que entramos a analizar. Por ponerles un ejemplo, yo en este momento estoy con 2 celulares analizando en un hecho y uno de los celulares pesa 167 GB entre texto, videos, imágenes. A su vez, miro todas las redes, hago la trazabilidad incluso de la búsqueda que este sujeto ha ido haciendo en las redes de determinado material. Entonces, no solamente miro la mensajería instantánea por WhatsApp, sino que miro no solo el contenido de lo que dice, sino cómo fue haciendo el caminito en las búsquedas. En Instagram, en Captcha, estas apps de cita que yo ni sabía que existían, y vamos haciendo como un mapeo del movimiento digital que va teniendo estos sujetos que nos tocan analizar, y después la forma en que ha interactuado con sus víctimas o víctima. Entonces, las dificultades con las que las encontramos es lo tecnológico, el peso y la cantidad de herramientas tecnológicas que necesitamos. Yo estoy trabajando en este momento con 3 computadoras a la vez. Una computadora me soporta un celular, la otra me soporta el otro celular y en la otra voy generando al estilo de redes neuronales. Trabajo con la teoría de redes neuronales, tengo formación en Python y voy generando subcarpetas y carpetas para ir clasificando la información para después empezar a hacer las inferencias de las categorías conceptuales que saco sobre estos sentidos estudiados. ¿Bien? Bueno, dicho esto, mis preguntas que están en lo que armamos, pero bueno, se las quiero leer textual. Entonces, en función de toda esta explicación, hice como 2 preguntitas así claves, porque acá somos miembros de todo el Ministerio Público Fiscal, como decía la doctora, están todos los sectores representados. Entonces, cuando a ustedes les llega el caso, ¿qué considerarían relevante en función de este análisis semiótico que nosotros estamos haciendo, de esta perfilación semiótica que nosotros estamos haciendo en el Gabinete de Análisis del Comportamiento Criminal? ¿Qué considerarían relevante sugerir, comunicar, informar, aconsejar? No nos vamos a meter con problemas semánticos, elijan la palabra que más les guste. A los órganos investigativos que preserven y manden a peritar en el marco de una investigación penal por hecho de violencia de género. ¿Se entiende? Bien. Y la otra, en función de este estudio semiótico solicitado, los que nos piden a nosotros, ¿cuáles podrían ser los datos de utilidad para la causa que permitan hacer un aporte pertinente, indispensable y necesario para probar los hechos de violencia de género investigados? Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada quería agradecer a las autoridades presentes, a las personas que organizaron y promovieron este encuentro y a la posibilidad de poder compartir sobre esta experiencia que se está desarrollando, en el Ministerio Público Fiscal, que es de la formación de orientadores judiciales. Bueno, como ya me habían presentado antes, mi nombre es Emilia Esper, soy trabajadora social y soy instructora docente en la formación de orientadores judiciales. En esta oportunidad quería primero contarles un poco acerca de cómo se fue configurando este rol, cuál fue su origen, para después poder contarles cuál está siendo uno de los aportes más significativos que hacen trabajadores sociales hoy en la primera escucha en las unidades judiciales. En relación un poco a la historia, el rol comienza en el año 2015 con el proyecto de trabajo que se había propuesto desde el Ministerio Público Fiscal. Con el eje en la gestión de calidad se piensa en una nueva función que cumpla la tarea de orientar a la ciudadanía, a las personas, en relación a los mecanismos más adecuados para acceso a justicia al momento de llegar a las unidades judiciales, entre otras estrategias que se implementaron en ese momento.
En ese primer momento de la implementación, la función se llevaba a cabo por profesionales de abogacía o estudiantes de abogacía que habían sido convocados para esa función o ya se estaban desempeñando como sumariantes a desempeñar entonces la función de orientadores judiciales. A medida que se fue transcurriendo el tiempo, llegamos al año 2017 y se empieza a identificar que quizás hay otra disciplina que puede cumplir la función con otros aportes. Es así que se genera el convenio interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público Fiscal para formar a profesionales, no solo en la atención, sino también en una escucha activa, en derivaciones responsables y en el seguimiento de abordajes de las situaciones que llegan a las unidades judiciales, y que sean profesionales que cuenten con herramientas suficientes para poder comprender y abordar las problemáticas, la complejidad de las problemáticas que estaban presentándose en las unidades judiciales. Es así que a partir del 2018 empezamos a formar parte de algunas unidades judiciales, los y las orientadoras judiciales, a través de este programa de formación. Este programa es una formación de posgrado que está destinada exclusivamente a trabajadores sociales, tiene una duración de 1 año y tiene un 85% de formación práctica que se da en las sedes de las unidades judiciales y un 15% que supone los encuentros de capacitación teórica. La condición en la cual nos insertamos en las unidades judiciales a través de la característica de residentes, como las residentes en salud, y por la cual percibimos una beca. Hoy en día, la formación de orientadores judiciales, que le llamamos la FOJ, tiene 6 años de trayectoria, una participación en 15 unidades judiciales, ahora hay un poquito menos, pero en general en 15 unidades judiciales ha tenido la experiencia de orientador judicial. Hay 68 profesionales que han sido certificados con la formación de orientadores judiciales. Está la 6ª corte en curso. Hay 8 residentes que están aquí presentes, que están cursando la formación, y 9 profesionales que están en el carácter de extensión de beca, es decir, que hay 17 profesionales en trabajo social hoy en el programa y cumpliendo la función. En el año 2023, el año pasado, se dio la primera contratación para una trabajadora social en la función de orientador judicial por parte del Ministerio Público Fiscal y se inició una convocatoria para un orden de prelación. Esto lo cuento porque es parte importante en relación a cómo se va institucionalizando de alguna forma el proyecto. Ahí, no sé si se ve, está el mapita en donde hemos estado en las unidades judiciales en donde estamos presentes. Las orientadoras judiciales en las unidades judiciales donde están llevando a cabo su práctica se constituyen la primera cara visible, la primera escucha que se realiza, la primera persona, el primer contacto que tienen al momento de llegar a la unidad judicial a plantear la situación que están atravesando. Esa primera escucha exige desde espacios públicos que se cuenten con agentes públicos que funcionen como mediadores activos. Es una instancia crucial en la que se puede generar una instancia de acceso a justicia o de obstáculo. En este momento se conjugan dos cuestiones importantes. Por un lado, una oportunidad para quien es la primera quizá o la única vez que llega a una instancia a plantear lo que está atravesando y hacer algo con eso. Y una posibilidad para quien toma por primera mano ese testimonio, ese relato, en donde se atraviesan un montón de cuestiones de la vida cotidiana de las personas, en donde la historia personal se entrecruza pasado, presente, expectativas en relación a la denuncia o en relación a cómo va a resolver ese problema. Toda esta información, a través de una reconstrucción analítica de lo que se va conversando, queda plasmado en muchas ocasiones en informes sociales que elaboran los trabajadores sociales, que en ocasiones, información que hay veces que a lo largo del proceso se puede ir perdiendo, se puede ir transformando o deformando, y que al quedar incorporados en algunos expedientes permite la recuperación en todas las instancias de ese primer momento crucial del momento de la toma de la denuncia. Como así también puede ser información que llega a otros organismos en pos de generar una derivación responsable. La entrevista, voy a dar agua.
La entrevista, en el proceso de intervención del trabajo social, es uno de nuestros grandes instrumentos. Es una instancia de diálogo donde se expresan necesidades sociales con características que son propias de la heterogeneidad que tiene su esencia en la cotidianeidad de cada persona. Esto permite llegar a hacer una lectura desde la singularidad, en donde podemos identificar en esa persona, en ese relato, todas las necesidades que van emanando y surgiendo a partir de su historia de relaciones de violencia, como así también poder reconocer otros factores y otros atravesamientos que hacen parte de esa historia en lo que nosotros entendemos o pretendemos hacer desde un enfoque interseccional. Esto nos permite construir estrategias que amplían las posibilidades de respuesta hoy en las unidades judiciales, en donde se conjugan dos tareas muy importantes, que es la cuestión del aspecto legal a través de la toma de la denuncia, con todo el otro plus que se puede agregar desde la disciplina a través de buscar una respuesta a todas estas manifestaciones, o algunas de ellas, las primeras o las prioritarias, en relación a lo que trae esa persona. No sé cómo estoy de tiempo. En relación a, de manera como muy esquemática y resumida, pero que no se agota en esto, ni es repetible ni replicable en todas las circunstancias, quería como puntualizar algunos momentos del proceso de intervención que se realiza. Entre las primeras, en el primer momento se pretende generar en el intercambio una identificación de las condiciones en las que se desarrolla la vida de esa mujer, esa persona que está atravesando situaciones de violencia de género, poder conocer si sabe leer, si sabe escribir, si cuenta con amistades, si cuenta con vínculos a nivel comunitario, si tiene una discapacidad, si presenta una enfermedad, si tiene recursos económicos para poder sobrellevar la situación por fuera de ese vínculo. En la medida de lo posible, según las circunstancias, se pretende motivar la reflexión, es poder, junto con la persona, problematizar y desnaturalizar el problema que atraviesa y poder vincular eso en relación con las causas estructurales que la están generando. Es una instancia para poder brindar información acerca de la denuncia, como había mencionado al comienzo la doctora Croppi, en relación a qué es lo que la denuncia va a generar, qué se puede esperar de eso, qué no se puede esperar de una denuncia, qué no va a resolver, y de qué se trata el proceso que eso va a iniciar. Poder realizar las derivaciones, las articulaciones con los servicios y los organismos necesarios, lo cual exige una actualización permanente en materia de políticas públicas vigentes y de redes institucionales o comunitarias que se encuentren actuando efectivamente. Y por último, poder colaborar con la construcción de un plan de seguridad en relación a poder identificar con esa persona qué aspectos a su alrededor pueden favorecer un resguardo en el caso que sienta temor o que sienta la inseguridad o que esté próxima a la persona agresora. Esto más a modo de contarles de qué manera pensamos las intervenciones, y para eso quería contarles dos experiencias, dos abordajes que se realizaron desde la función de orientadores. El primer abordaje se dio en el año 2021, lo llevó a cabo la licenciada Sadi y la licenciada Chiora. Es una docente de una escuela primaria que se presenta en la unidad judicial número 1 y es atendida por la orientadora judicial. Refiere que se encuentra allí para acompañar a una mujer de 29 años en la denuncia para denunciar a su padre, quien ejercía violencia sobre ella. En la primera escucha, la orientadora identifica hechos que tenían que ver con violencia sexual, por lo cual correspondía una derivación hacia la unidad judicial, que en ese momento era de delitos contra la integridad sexual. Por lo cual, bueno, genera la derivación y establece una comunicación con las orientadoras judiciales que estaban desempeñándose allí para ingresar, para darle una presentación de la situación que estaban manifestando la señora. En la entrevista con las orientadoras judiciales de la Unidad Judicial Especial, se identifican dificultades en la comprensión y en la expresión de sus ideas por parte de la mujer denunciante,
que tenía una hija de 10 años a cargo y que se encontraba cursando un embarazo de 3 meses, que carecía de redes de contención socioafectiva a nivel familiar, que contaba con recursos económicos escasos y que sí contaba con redes institucionales de apoyo a nivel local, como era la escuela primaria a la cual pertenecía la docente y un hospital regional. Dada esta información, las orientadoras judiciales establecen articulaciones y derivación responsable con el equipo de delitos contra la integridad sexual que está en el Polo Integral de la Mujer para su abordaje y tratamiento, una comunicación con el hospital regional para reforzar las posibilidades de acompañamiento y para ese momento puntual de urgencia el alojamiento en el Hotel Savoy para el resguardo. Toda esta intervención fue incorporada en el sumario de actuaciones a través de un informe social que elaboraron las trabajadoras sociales, que fue recorriendo todas las instancias de juicio hasta llegar a una sentencia que en esa ocasión, en todo el proceso, digamos, pero también en la instancia de la sentencia, se reconoce el aporte del informe en relación a poder ilustrar las condiciones en las que se encontraba la mujer al formular la denuncia. En aquel momento que quedó como 3 años atrás de que había entre el juicio y la denuncia. El otro caso tiene que ver con, se desarrolló entre el año 2023 y el año 2024, lo llevó a cabo la licenciada Nasif. Es una mujer de 43 años de edad que se presenta en la unidad judicial para realizar una denuncia por violencia de género a su expareja, con quien tiene un hijo en común. La mujer se presenta en diferentes ocasiones y también se comunica telefónicamente. Esta vinculación que tenía la mujer con la orientadora judicial y por ende con la unidad judicial se expresó en las instancias de asesoramiento con la asesora de niñez, violencia familiar y de género. La denunciante la menciona allí, lo que motiva la solicitud de un informe por parte de las asesorías hacia la unidad judicial para tomar conocimiento sobre el seguimiento y el abordaje que se realizaba desde de la situación de violencia. El informe que elaboró la trabajadora social integraba, como venía mencionando, aspectos que tenían que ver con las condiciones vitales de la mujer junto con las articulaciones y las intervenciones que se desarrollaron. Ella estaba conviviendo junto con 2 hijos de 7 y 14 años, no contaba con DNI desde hace 10 años aproximadamente. Sus ingresos eran escasos e inestables y dado este motivo de no contar con el DNI no podía acceder ni a la asignación universal por hijo ni a políticas de asistencia. Transitaba una enfermedad por la que tenía múltiples intervenciones quirúrgicas. El agresor incumplía de manera reiterada las medidas de restricción y había muchas dificultades en relación al funcionamiento y al uso del dispositivo Salva. La mujer, junto a sus 2 niños, sí contaban con apoyo por parte de la expareja, el papá de su otro niño. Entre las articulaciones y las derivaciones responsables que se realizaron fueron una articulación con el programa Identificar del RENAPER para recupero del DNI, articulación con el centro vecinal para solicitar apoyo alimentario y con el punto mujer para solicitar becas de asistencia que estaban también como ligadas a esta tramitación del DNI. Esta intervención fue la que viabilizó la solicitud también del dispositivo dual, entendiendo las condiciones en las que se encontraba y la necesidad de una herramienta de resguardo mayor. La inclusión de los trabajadores sociales en las unidades judiciales, ejerciendo este rol, supone una experiencia novedosa y de constante aprendizaje. A lo largo de estos años ha demostrado que es una herramienta valiosa, es una estrategia valiosa para la construcción de miradas interdisciplinarias hacia el interior de las unidades judiciales y dentro de todo el proceso penal. Y también en la inclusión de las unidades judiciales a otras redes interinstitucionales de las cuales, desde las unidades judiciales en donde hoy están las OJU, están formando parte, posibilitando y ampliando el alcance de las respuestas que se dan a la ciudadanía. Desde el programa apostamos a que se pueda trascender lo novedoso en pos de que se institucionalicen prácticas tales que colaboren con un mayor y mejor acceso a justicia. Gracias.
Bueno, a continuación vamos a comenzar con lo que es el taller disciplinario. Vamos a organizarnos en 10 grupos. Hemos detectado a través del formulario de inscripción que contamos con personas tanto del área jurisdiccional como del área del Ministerio Público, fiscalías de cámara, fiscalías de instrucción, unidades judiciales y áreas técnicas de la Policía Judicial, como así también en el área jurisdiccional hemos registrado personas inscriptas de juzgados, de cámaras y también de áreas varias referentes a lo jurisdiccional. Así que vamos a pedir integrar los grupos, más o menos vamos a hacer entre 10 a 14 personas y la idea es que estemos lo más interdisciplinariamente posible. Primera pregunta, en todas tuvimos como opiniones muy variadas y eso me parece que es súper enriquecedor del taller. Con respecto a qué imaginamos o qué ideas tenemos sobre las víctimas de violencia de género, surgieron 4 puntos que elegimos anotar para hacerlo más resumido. Que el primero era que todos imaginamos en primer lugar una mujer. Nos costó o no nos vino como una primera idea por ahí otros géneros. Luego, para algunos compañeros, había una relación socioeconómica humilde, o sea, transversalidad del género, la humildad socioeconómica. Luego también hablamos de que sí o sí veíamos una mujer vulnerable, pero ya no con relación a lo socioeconómico, pero sí esta característica como de vulnerabilidad, que después lo pudimos ver también, ¿no?, como un estereotipo de una víctima con características de mujer sufrida. Bueno, con respecto, ¿paso a la segunda, sí, o es una por grupo? Ok. La segunda pregunta, ¿con qué valor le damos al testimonio de la víctima? Y si podemos identificar prejuicios cuando escuchamos un relato de violencia de género. En un primer momento, para algunos es un valor esencial y que se empieza creyéndole. Y luego también en el diálogo surgió de que dependiendo de algunas circunstancias, ¿no?, y qué tipo de cosas o cuáles eran las situaciones en las que se denuncian, como tenemos acá integrantes de unidades judiciales que por ahí tienen un contacto más directo con un ámbito territorial más pequeño, podemos ver esto de que conocen a la gente, entonces el valor en realidad es relativo porque conocen que hay denuncia y contradenuncia entre las mismas partes. Entonces ya no se empieza directamente creyendo. Con respecto a los prejuicios, sí, totalmente, hay un montón de prejuicios. En primer lugar, como el que ya habíamos mencionado al responder la primera pregunta, con que una mujer o una persona que se presenta a denunciar o que podría ser víctima, si está empoderada, no es tan víctima. Y los abusos sexuales, cuando se denuncian delitos contra la integridad sexual, también se duda mucho. Y bueno, como ejemplo, mencionamos lo que está últimamente en todos los medios con respecto a los abusos sexuales que se denunciaron contra jugadores de fútbol y el debate que eso se genera, que se empieza dudando, ¿no?, de la mujer en este caso. Y por último, ¿qué información consideramos relevante, pertinente, necesaria, etcétera, para la investigación y litigio de casos de violencia de género? Mencionamos como una investigación del contexto, ¿sí?, tanto de la víctima como del autor, no viendo solamente el caso puntual que se está tratando, sino analizando como un paisaje. Mencionaba yo como un ejemplo que siempre habla puntualmente mi fiscal, y en eso después lo llevamos como al ámbito, ampliarlo a un ámbito social, ambiental, de educación, a la historia de vida. Y como por ejemplo que ahí dijimos que nos parece importante cuando los diferentes equipos técnicos nos pueden brindar información sobre los perfiles de personalidad, la relevancia que suelen tener las historias clínicas, también mencionamos,
en algunos tipos delictivos, y bueno, el análisis de los elementos tecnológicos que podemos llegar a tener acceso por secuestros, como explicó la disertante con la semiótica, bueno, digamos, otras ciencias. No quiero irme más para... Listo, eso. Una cosita, excelente, excelente trabajo. Cuando toman el micrófono, preséntense, así sabemos quién es y de dónde vienen. Bueno, Sí, Paco Paco. Márquez, fiscal de Cámara de Villa María. Coincido que lo que hemos tratado en el grupo, lo que dijo Carolina. Yo tengo una pequeña discrepancia respecto de la mujer empoderada. Yo creo que la mujer empoderada, decir que no puede ser víctima de violencia de género, es una posición para los defensores. Nosotros somos parte del Ministerio Público y entendemos que una mujer empoderada, yo personalmente por lo menos, cae dentro de las generalidades de algo que tiene que ver con el síndrome de Sumit, el silencio, la revelación. Entonces, una mujer empoderada puede no querer exponerse su realidad vital hasta que en un momento dado se anima a contarlo, y a partir de ese momento debe ser tenida como una mujer, como una violencia, como una víctima de violencia de género. Bueno, mi nombre es Soledad Carlino. En realidad, la primer pregunta para identificar algunos indicadores o situaciones, pensamos que generalmente se ve en la mayoría de los casos que antes del hecho puntual por el cual se va a denunciar hay un cúmulo de hechos anteriores de violencia que esa persona viene sufriendo, y en varios casos se advierte que hay un acontecimiento como que detona la situación y va a hacer la denuncia, que la lleva a denunciar. Algo que la asusta, por ejemplo, y a partir de ahí se formula la denuncia. Y también se ve que en esta sucesión de hechos anteriores, el inicio es como un inicio de hechos leves o no graves, como solamente insultos, y después eso que se deja pasar va agravándose hasta que se llega al momento de la denuncia por un hecho que es bisagra. Eso lo vimos como un indicador frecuente. Y también hay casos frecuentemente en que la víctima no quiere denunciar, que no se autopercibe o se identifica como una víctima de violencia, y en esos casos se redobla el esfuerzo para cómo se va a hacer el abordaje. Porque a veces si la denuncia es compulsiva, hemos tenido muchos casos donde es contraproducente y se terminan en desenlaces muy graves por obligar compulsivamente a que alguien denuncie cuando no está en una situación personal para hacerlo. Entonces ahí la manera de abordar tiene que ser diferenciada. Y después vimos entonces en definitiva que no se puede hablar de un perfil de víctima o de características que le sean específicas, pero que en general siempre están inmersas en mayor o menor medida dentro de un círculo de violencia y aisladas de círculos de contención saludable. Después, con relación a la segunda pregunta, hubieron varios ítems interesantes para ver cómo vincularnos con las víctimas. En primer lugar, no tomarle la denuncia para fijar un hecho en una investigación penal, sino tomar la denuncia para poder escuchar. No estar pensando en clave de la investigación penal, o sea, qué vamos a allanar, cómo vamos a fijar el hecho, sino poder escuchar, tomar un tiempo para escuchar de manera activa, empática, sin juzgar. Eso es difícil, por lo que decían recién las chicas del otro grupo, es difícil no ir armando un preconcepto o un prejuicio o un estereotipo cuando vamos escuchando a alguien. Tratar con amabilidad y poder orientarla, informar cuáles son las medidas protectorias y darle algunas herramientas, aunque sea al principio, básicas, para poder neutralizar la situación de vulnerabilidad en la que llega a hacer la denuncia. Poder contenerla, y eso se planteó como algo difícil por el volumen de denuncias que se toman en las unidades judiciales o en ese primer contacto. Y por último, con respecto a que consideramos importante para
poder preservar o las evidencias, tomamos algo que también se dijo, como ver todo el entorno, ver las condiciones de la casa, del lugar, cómo es la distribución, para poder hacernos una imagen de cómo es el lugar de vida de esa persona. Y después toda la importancia que tiene la cuestión de informática y tecnológica, o sea, los celulares, las redes sociales, poder preservar los perfiles en las redes sociales, los historiales de búsqueda, los dispositivos como computadoras y eso si los hay, para poder aportar sobre los antecedentes de ese vínculo que termina en esa denuncia y poder hacer como una historia hacia atrás para ver cómo venía desencadenándose. Eso es todo. Gracias. Hola a todos, soy Silvina Roque Allende. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué imaginemos o qué ideas tenemos sobre las víctimas de violencia de género? También nos pasó como los chicos del primer grupo que empezamos todas planteándonos que estábamos hablando de mujeres y después nos dimos cuenta que no solamente víctimas de violencia tenemos mujeres, sino que lamentablemente hay niños, hay adultos mayores, bueno, como que cuesta sacarse de la cabeza que solamente hablamos de mujeres. Y que coincidíamos casi todas en que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando estamos frente a una víctima es que vemos esta vulnerabilidad, digamos, en ese momento en el que presenta. Pensamos que estamos ante una persona que es vulnerable, que está desprotegida, básicamente. Esta persona que digamos, estamos ante esta persona vulnerable y que no tiene ninguna red de contención social, que está necesitando, digamos, de un momento de escucha y que se le puede brindar en este momento que ha decidido hacer la denuncia. Hay como un estereotipo de víctima. Todos entendíamos más o menos eso, que en general pensamos en que la víctima es una persona altamente vulnerable. Con respecto a la pregunta número 2, también coincidimos con todo lo que van diciendo los otros grupos, ¿no? De qué valor se le da al testimonio de la víctima y si identificamos prejuicios. Lamentablemente sí se identifican prejuicios, sabemos que es difícil para el operador judicial, digamos, desprenderse del bagaje que cada uno trae, de la formación que tuvo y de la experiencia que ha ido teniendo en la vida. El valor del testimonio de la víctima tendremos que tener como norte, que es lo primordial en la investigación de un hecho de estas características, ¿no? Y que debiéramos pensar que es el momento donde nosotros tenemos para que esa persona abra su corazón, ya que ha tomado la decisión, que todos sabemos lo que le cuesta a una persona víctima de violencia tomar la decisión de sentarse y efectuar esa denuncia. Bueno, darle un tiempo de calidad y de que pueda explayarse sobre lo que vivió y que nosotros tengamos esa capacidad de poder escucharla con calma y brindándole el tiempo suficiente para que podamos tener una idea general por lo que está atravesando, que también nos va a permitir ver qué decisiones se van a tomar o cómo vamos a transmitir nosotros todo lo que esta persona nos cuente, cómo lo vamos a volcar en la denuncia para luego transmitirlo al decisor y para que, claro, que no es solamente fijar el hecho, como decían también los otros, es... Estamos formados para eso, digamos. Pero, sí, un montón de prejuicios. Un momento muy importante para ella, para que me pueda transmitir, no solamente el hecho delictivo, sino el contexto social en el que él vive. Porque muchas veces
yo que trabajo en un UJ de número, nos encontramos con denuncias que han sido receptadas, que solamente han tratado de fijar un hecho delictivo, pero de la lectura a mí me surge un contexto, ¿sí?, que no se ha desarrollado de manera cabal. Que cuando yo la tengo que volver a citar a esta mujer, ya no se encuentra en la misma situación que se encontraba en el momento de haber concurrido en ese momento a formular la denuncia. Entonces, que si yo lo tengo que volver a citar para que me explique nuevamente, muy probablemente el miedo que tenía o la situación de peligro que la llevó a lo mejor ya no está más, y cuando yo la vuelvo a citar, me dice, no, en realidad no era tanto, en realidad no me pegó, en realidad no me dijo, en realidad yo me confundí, en realidad. Y esa realidad quiere decir que también, a ver, la lectura que yo tengo que hacer es que fallamos nosotros. Fallamos nosotros porque no la pudimos contener. ¿Sí? Porque si yo le tengo que volver a citar para volver a preguntar lo mismo, quiere decir que el primer abordaje que hice no estuvo bueno. No, y estamos, no estuvo bien. Y estamos revictimizando. Entonces, es un momento también, digo yo, de plantearnos como operadores jurídicos que realmente tenemos que tomar conciencia que estamos en una situación que todos debemos poner lo mejor de uno, darle el tiempo necesario a esta persona para que no haya una segunda oportunidad en que yo le tenga que volver a citar. Que con esa oportunidad que ella se acercó a una unidad judicial, me sea suficiente para que yo pueda recabar toda la información y a partir de ahí actuar. Bueno, y esta respuesta la unimos con la número 3 también, porque cuando nos preguntan qué información consideramos relevante, pertinente, necesaria para la investigación, más allá de todo lo que es elemento de prueba en sí mismo, como las testimoniales, como tan presenciales, referenciales, las inspecciones oculares que nos hagan falta hacer, los secuestros, bueno, toda la prueba que ya sabemos que nos indica el Código Procesal que las tenemos que brindar, vamos a esto de tratar de formar lo que es el contexto de género, que eso se logra en la escucha activa y en la entrevista con la persona. Entrevista, claramente la entrevista. Si perdemos esa oportunidad histórica, como dice María José después, es muy difícil hacer que esa víctima, que a la vez encima la estamos revictimizando porque la tenemos que volver a interrogar. Que es uno de los puntos que nosotros justamente como operadores jurídicos no tenemos que hacer. Revictimizar a la víctima. Claro. Entonces, si yo la vuelvo a citar 2, 3 veces para preguntarle lo mismo, quiere decir que la que estoy fallando soy yo. Claramente el operador judicial está fallando. Porque si la tengo que llamar 2 veces para preguntarle lo mismo, algo está pasando. Que no sé lo que tengo que preguntar, no sé a dónde estoy apuntando. Y si yo a lo mejor no tengo la capacidad suficiente para entrevistarla, sé que el Ministerio Público tiene recursos que me pueden colaborar en esta entrevista y no tengo que tener miedo a recurrir, a solicitar la ayuda de contar con alguien para que me ayude en esta entrevista. Me parece que en eso también es importante. No me hace falta. Bueno, yo soy Liliana, técnica de psicología, junto con mis compañeras del Foro de la Mujer. Un poco para completar lo que decía la doctora, coincido totalmente en esto de que tenemos que ser ampliamente empáticos a la hora de tener enfrente a esa víctima con una historia vital particular, en un momento particular y demás. A nosotros nos pasa, fundamentalmente cuando vamos a la hora de las valoraciones de riesgo, que tenemos una entrevista bastante pautada, digamos, con un protocolo que hemos implementado conjuntamente con la doctora Cropi. También hay una cuestión que... perdón, doctora, lo estaba buscando. Hay una cosa que me parece que también, más allá de todo esto, que es fundamental en esa primera entrevista, más allá de que valoramos el riesgo, la vulnerabilidad y después la disposición o no de la Fiscalía para la entrega del botón, creo que también hay algo que pasa por la subjetividad que está atravesada la víctima y que es la segunda parte, doctora, que usted contaba, que tiene que ver con esa segunda vez que muchas veces la víctima vuelve. Hay un factor que no podemos dejar de desconocer, que es lo que nosotros llamamos en la unidad técnica o en la unidad judicial la famosa retractación. A ver, hay factores que tienen que ver con la toma de la entrevista del operador jurídico en condiciones que no serían
las óptimas, desde la preparación, la empatía, pero también está la subjetividad de la persona. Entre el momento que hace esa denuncia y esa primera entrevista, hasta la posible vuelta a la unidad judicial, han podido pasar muchas cosas en el medio, ¿sí? Desde amenazas, arrepentimientos, desde situaciones económicas donde, por ejemplo, bueno, si no quitas la denuncia no te pasa un peso para los chicos, por ejemplo, donde también se falla en esto de pensar no solamente qué hacemos en esa primera entrevista, sino en la segunda instancia de la retractación, que no es poco frecuente. Con actitudes de minimización, ¿sí?, de la situación. Y ahí también tenemos que estar preparados para contener ese segundo momento, que insisto, no es lo que mayormente ocurre, pero sí pasa con bastante frecuencia. Entonces, la preparación nuestra es fundamental, la empatía nuestra, dar el momento necesario, el tiempo necesario para la escucha. Sumado a eso, las medidas de seguridad pertinentes para el caso, que abarquen el mayor, digamos, el mayor espectro que le otorgue seguridad, pero tampoco podemos dejar de ver que no siempre el operador jurídico es el que falla. Hay cuestiones que no podemos dejar de soslayar o dejar de ver, que tienen que ver con el proceso y también con la historia vital. El proceso de la víctima. Bien. Con la cuestión netamente personal de la historia de la víctima. Trabajo en la Fiscalía de Violencia Familiar de Quinto Turno y en este grupo tuvimos una mix de varias áreas de delitos contra la integridad sexual, ya sea del equipo técnico como de las fiscalías, y también chicas que son orientadoras que trabajan en la unidad judicial. La primera pregunta que nos tocó era cuáles eran los indicadores o situaciones que podíamos identificar. Nosotros habíamos visto, bueno, como todos sabemos, que la violencia de género y la violencia intrafamiliar de género son fenómenos extremadamente complejos y obviamente que depende de las vivencias de cada uno lo que va a determinar cuándo van a recurrir al acceso de la justicia. Pero sí tuvimos en cuenta que en muchos de los casos, tanto en delitos contra la integridad sexual, en donde las víctimas eran niños, niñas y adolescentes, o en los casos de violencia de género, que eran por motivos de género, en donde podía ser una mujer o podía ser un miembro de la comunidad LGTB, también víctima de estos tipos de violencias, que solían recurrir al auxilio de la justicia cuando venían comprometidos su integridad. ¿Por qué decíamos esto? Porque como todos hemos dicho hasta el momento, el proceso de la víctima aprende a ser víctima en un proceso de victimización. La violencia de género es estructural y es por todos conocido, sobre todo por nosotros desde lo académico, pero gracias a Dios en los últimos años llega a la casa de todas las personas, incluso a través de la televisión, que es el medio que tenemos para llegar a cada hogar. La violencia la sabemos, todos sabemos que existe, hay propagandas y políticas públicas en los últimos años tendientes a erradicarla para cumplir con nuestros compromisos, pero aún así nos pasa a todos, absolutamente todos. Capaz que algunos se creen más exentos que otros, pero con estos estereotipos de género, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida somos víctimas de violencia de género y no todos recurrimos al auxilio de nadie, ni del vecino, ni del psicólogo, ni de la justicia. Entonces nosotros, los casos que nos llegan generalmente son los más extremos, en donde la víctima, como le decíamos, está comprometida, se comprometió su integridad física, psíquica, económica, y cuando citamos a la víctima a hablar, nos cuenta un hecho, el hecho que la motivó. Y eso es lo que cuentan en la unidad judicial, con la vorágine. Ustedes saben que la unidad judicial, por más esfuerzos que nosotros hagamos, nunca va a ser un lugar cómodo para nadie. Ir a una unidad judicial es feo. Entonces, lo que nosotros creemos, al menos, es que citar por una segunda instancia a la víctima no es el mero hecho de citarla lo que revictimiza a la persona, sino que está bueno que desde el Ministerio Público y en los distintos eslabones que forman nuestro proceso penal nos presentemos, acompañemos e informemos.
porque a través de la información y el buen trato se puede empoderar a la persona para que realmente quiera resolver un conflicto que a nosotros nos excede. Si nosotros no queremos fracasar en lo que hacemos, no podemos tomar decisiones por las otras personas, sino que tenemos que brindarle la información necesaria de la forma que hacemos todos desde nuestro lugar y empoderarla justamente para que la persona pueda tomar esa decisión y que no termine todo en un expediente hermoso con resoluciones que responden a la Convención Interamericana, sino que sirva para cambiarle la vida a la gente. Cuando cruce la puerta de tribunales, que siga con esa idea y que se haga responsable de la decisión que tomó. Es como pasa cuando mandamos a los varones al Centro Integral de Varones por obligación. Es muy difícil que una persona pueda modificar su comportamiento si es obligada y coaccionada a hacer algo que no quiere. Entonces, lo mejor que nosotros creíamos era, una vez que viene la persona, escucharla activamente, tratar de informarle de todos los medios cuáles son sus derechos para que pueda tomar una decisión responsable y que esté acompañada por nosotros en cada una de las instancias que atraviesa el proceso penal, que nos conozca porque nos tiene que confiar en nosotros. Es una persona que siempre ha sido negada. Entonces es necesario que sepa que acá hay una mano que la va a acompañar en cada instancia con sus decisiones para de esa forma no fallar. Y respecto a la otra pregunta, eso era también cómo nos vinculábamos con las víctimas. Y respecto a lo de la última pregunta fue un poco más difícil porque no entendíamos si se refería específicamente a la exposición de la licenciada que nos habló sobre semiótica o de la prueba en general. Entonces, bueno, en este caso veíamos, yo les puse el ejemplo de Azul Montoro, que fue una mujer trans que fue asesinada. Y digo, a ver, en la escena del crimen y en estos casos de violencias que se ejercen con motivo del género de las personas, sobre todo en los casos de los asesinatos, es muy importante analizar el contexto y cómo ocurrió ese asesinato. En este caso, las puñaladas que se veían en perjuicio de mujeres trans estaban dirigidas directamente a su genitalidad. Eso es una simbología que nos permite mucho demostrar qué fue lo que motivó a la persona y por qué a atacar a la otra, porque son puntos claves. Quizás un operador que no tiene perspectiva de género verá un homicidio por alevosía y nada más, pero si uno analiza de una perspectiva interseccional y de género, puede realmente revalorizar esta prueba que vemos todos los días para entender si está o no motivada por estos motivos de género y no descartarla por el simple hecho de que no sea una mujer biológica. Y bueno, estuvimos analizando eso. Y acá mi compañera que va a seguir. Sí, mi nombre es Juliana y bueno, de esta pregunta que tenía que ver con los indicadores para recabar la evidencia, decíamos también que los indicadores van a cambiar muchísimo según el hecho que estás investigando, porque no van a ser los mismos indicadores que le vamos a pedir a los distintos equipos de policía judicial o de criminalística o los equipos técnicos que trabajan con nosotros según el tipo de denuncia que sea. Puede que tengamos, como decía la licenciada, estas cosas vinculadas con mucho texto para analizar o por si la víctima y el agresor se conocen o puede haber casos como el que mencionaba Gabriel, entonces va a depender muchísimo de cada caso en particular. En absoluta consonancia con los grupos que pasaron y sobre todo que teníamos las mismas preguntas del grupo anterior, y en honor a la brevedad que estamos, voy a mencionar los puntos que estuvimos debatiendo. Bueno, sí, la presentación acá en el grupo 8 teníamos bastante heterogéneo en el Ministerio Público Fiscal porque había gente de los abordajes del lugar del hecho, gente del laboratorio de Policía Judicial y teníamos presencia de Fiscalía del Interior, tanto secretarios, fiscales como PRO. Así que tenemos todo el abordaje de esta investigación preliminar. Para los indicadores que podemos identificar en este camino que realiza la víctima, mencionamos lo que es el cambio de la conducta, la importancia de hablar con el entorno, esto de que haya un sentimiento de apoyo por parte del entorno que le permita hacer ese paso, y la pérdida de libertades, cambio en la personalidad. Así hablábamos del ciclo de la acumulación de tensión previo al estallido, o sea que hay una toma de conciencia, un temor a que venga esa etapa del ciclo, del estallido, por lo cual concluíamos con un análisis de su propia situación, que eso es lo que le permite tomar conciencia como para llegar al punto de formular una denuncia. Pasando a lo segundo, sobre cómo se debe vincular con la víctima para evitarlo, bueno,
es lo mencionado, hacemos mucho hincapié en la escucha activa, esto de mirar a los ojos, compartir la postura, una plena conciencia e interés sobre lo que se está escuchando, sin juzgar ni cuestionar, empático y evitar repeticiones a las citaciones y las declaraciones, como ya estuvimos viendo, para que el abordaje sea completo desde una primera instancia. Y en el punto 3, también estábamos en la duda, digamos, de qué rol respondíamos, si era desde qué le interesa a la Fiscalía transmitir al equipo técnico, qué necesita el equipo técnico para saber qué respuestas dar. Buscamos hacer una respuesta completa de esto de orientar la búsqueda, tanto para preservar la prueba, como para en esta comunicación hacia el equipo técnico que conozca las características de los intervinientes, el contexto del hecho va a permitir la mejor preservación y la búsqueda de las pruebas que necesita el caso. Y sobre el cierre de qué aporta la mensajería vinculado a un caso, hablamos que aporta tanto desde el objetivo de circunstancia, tiempo, lugar y modo, como esto de la necesidad de tener en cuenta la peligrosidad, las intenciones, las relaciones, los vínculos y en definitiva el modus operandi que se puede transformar, digamos, en lo necesario para la fijación del hecho. No sé si quieres hacer algún tipo de aporte, traté de ser rápido y conciso, pero bueno, eso es lo que pusimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Gracia, yo soy trabajadora social, cumplo mi rol como orientadora judicial en una unidad judicial de acá de Capital. Pensé que todas las preguntas eran las mismas, pero me parece que no, así que voy a ir como punteando lo más rápido que pueda para no hacerla muy larga. Por ahí sí se me ocurría, en esto que compartían acá las compañeras del grupo de acá del medio, con respecto a esto de los recursos, porque fue una partecita que nos tocó una de la tercera pregunta, de qué información consideramos relevante a la hora de escuchar, de registrar a la persona que viene con algún tipo de denuncia por ser víctima de violencia. Por ahí, en esto que también decía la licenciada Esper sobre los informes sociales y la importancia que tienen los informes sociales en la primera instancia de escucha activa que tenemos nosotras como orientadoras, que en la particularidad de esta corte somos todas trabajadoras sociales, entonces hay una especificidad con respecto a esa escucha y a ese análisis que se hace con respecto a lo que escuchamos, que también surge desde ahí un instrumento muy importante para nosotras, que estamos capacitadas en eso, que son los informes sociales, y que por ahí el informe social lo que genera es la información del contexto, de las redes, de a qué accedió o a qué no accedió esa persona, qué garantías tiene, qué no, es madre, es soltera, cómo conforma, digamos, su vida, su composición de grupo familiar, el centro de vida, si hay algún niño, niña o adolescente, por ejemplo. Bueno, es toda información que por ahí, de hecho, a nosotras nos pasa mucho que viene la gente y a nosotros nos dicen un montón de cosas que no se las van a decir a los sumariantes posiblemente, por el miedo a veces también a qué entra dentro de la denuncia o no, qué se va a conformar dentro de esto, me van a llevar a la cárcel, no, un montón de cuestiones que vienen también atravesando dentro de lo que implica ir a hacer la denuncia. Y en la primera pregunta decía, bueno, ¿qué ideas tenemos sobre la víctima? Hay como una multiplicidad de vulnerabilidades, decíamos acá, por ejemplo, ¿no? No solo el recorte de los recursos económicos, también tiene que ver con la escasez de las redes afectivas, quizás. Y también por ahí decían que no solo, que por ahí tiene que ver con algunas microviolencias y que hay que tener esa capacidad también para leer esas microviolencias porque tiene que ver con unos vínculos rotos o vínculos tóxicos que se llaman ahora. También salía el tema de la vergüenza, ¿no? De quizás una persona que tenga vergüenza de ir a denunciar una situación de violencia de género. Y con respecto a hice cualquier cosa, 3, 1, 2, pero la segunda pregunta era sobre el valor que le damos al testimonio de la víctima o si podíamos identificar prejuicios cuando escuchamos un relato. Y bueno, hubo varias cositas. Uno es que nos hacía ruido la palabra víctima, como contaba también la licenciada Paula, me parece que era, que surge como si dejáramos a la persona en un lugar medio empobrecido, como con esta concepción. Y algunos de los prejuicios que nos resonaban es, ¿por qué viene a denunciar ahora y no lo hizo antes, por ejemplo?
o qué exagerado lo que está diciendo, como sobredimensionando, está sobredimensionando y ahí hay una descalificación sobre lo que está relatando, o que bueno, que vamos a ver qué le tomamos porque en realidad va a querer levantar después la denuncia, como si fuera una desestimación de lo que está relatando la persona que viene a denunciar. Bueno, eso así, rápido y simplemente. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria, yo soy de Huellas y Rastros de acá de la científica. Nos tocaron más o menos las mismas preguntas, así que para no ser redundante, respecto a los indicadores, coincidimos plenamente con el grupo que nos tocó hace un ratito, de esto que haya una situación detonante muchas veces que lo lleva a eso, el miedo a un nuevo acontecimiento, peor quizás que los anteriores, a sentir consejos de la familia o acompañamiento. Así que como indicadores, entre las palabras claves que resaltamos fueron esas. Después, respecto a cómo deberíamos vincularnos, palabras como empatía, tratar de reformular las preguntas para evitar la revictimización, quizás el rol de los orientadores judiciales, brindándoles contención, acompañamiento, que eso, hacerles saber eso, calculamos que puede ser producente para obtener mayor información también. El lenguaje claro, la humanización de la persona que está del otro lado, que deje de ser simplemente quien nos está aportando información, sino que no deja de ser una persona. Y también esto de la subjetividad que hablaron otros compañeros, en eliminar los sesgos de género de quien está tomando esa entrevista y quitar las subjetividades con las preguntas que acabo también de mencionar de por qué no denunciaron antes o por qué no se fueron, si gritaron, si no gritaron y todas esas preguntas que sabemos que siguen ocurriendo. Después, respecto a las indicaciones que consideramos relevantes, particularmente en mi caso las vimos más del lado de la criminalística, entonces reforzar esto y conocimiento de la cadena de custodia, que las directivas de no contaminar una escena sean claras para preservar la mayor cantidad de prueba posible, que el primer interventor, el abordaje de quien llega primero, sea con mayores conocimientos para que cuando después llegan los equipos técnicos puedan obtener mayor información. Y bueno, también mencionamos como un punto que nos parecía muy importante es que haya una comunicación más fluida entre todas las áreas que intervienen, áreas judiciales y áreas técnicas, porque muchas veces ese aporte enriquece el trabajo técnico, entonces puede ser más eficiente también. Eso es todo. Bueno, han terminado la ronda de grupos. Ahí Paco me pide el micrófono. Gracias, Betina. Hace muchísimos años rendí para fiscal de instrucción junto con Betina. Por eso la confianza. No. Bien. Son víctimas. Valoración del testimonio de la víctima es esencial. Si no le creemos a la víctima, perdemos el juicio. Es esencial. Luego, una de las disertantes hablaba de que en el primer momento venían a denunciar y aquí Liliana hablaba de la retractación y allá el del grupo 8 habló de la acumulación de tensiones. Indudablemente que todos estamos conociendo el concepto, pero no lo hemos puesto en palabra, de que en toda violencia de género existe el ciclo de la violencia descrito por Eleanor Walker, que habla de el enamoramiento, la acumulación de tensiones y la explosión. O sea, y la retractación viene en el nuevo enamoramiento. Entonces, deje para los defensores la retractación. Nosotros los fiscales vamos con la denuncia, nada más. Bueno, si alguien quiere hacer un aporte ahora, ¿es ahora o casi para siempre? Algo que les quería compartir como experiencia de la unidad judicial. Mi nombre es Alejandra Utrera, trabajo en la unidad judicial de violencia familiar, género y sexual, hace ya muchos años. Bueno, y le quería compartir un caso que tuvimos el año pasado, en realidad, el trabajo que tuvieron las orientadoras judiciales en ese momento y lo importante que fue. Resulta que la víctima, la señora, se acerca a denunciar, no muy segura de denunciar, y bueno, la pasamos a entrevista con la orientadora judicial.
a la orientadora le contó todo una historia, un relato de muchos años de violencia que sufría. Y bueno, la derivamos para que espere para su turno para la denuncia, porque bueno, la unidad judicial tiene, quien trabaja ahí sabe la cantidad de gente, de denuncias que están a la espera. Y bueno, al momento de denunciar, no estaba más la señora, se nos había ido. Pero por suerte la orientadora había tomado, pero toda la información, realmente era una denuncia perfecta, todos los datos que había recabado esta persona, bueno, hasta teléfono para poder ubicarla después. Así que bueno, me pregunto, yo estaba como ayudante fiscal en ese momento, ¿qué hacemos? Le digo, haces vos la puesta en conocimiento. Así que bueno, hace un informe la orientadora judicial, con ese informe se inician las actuaciones y ahí comenzamos a investigar. Y bueno, y después todo lo que se sabe del proceso judicial, pero bueno, me pareció importante compartirlo del trabajo, ¿no?, que hacen las orientadoras judiciales. Así que bueno, eso. Sí. Gracias, excelente. Bueno, les agradezco de nuevo a todos, realmente riquísimo el aporte de todos, ha sido realmente un acierto hacer esta convocatoria tan transversal a todo el Ministerio Público, tenemos todas las experiencias, así que bueno, les vuelvo a agradecer mucho. Para cerrar, quiero contarles que estas conclusiones les vamos a dar forma y las vamos a publicar como fruto del trabajo del Ministerio Público en el 8M, que no quede una cosa que pasó, porque realmente ha sido riquísimo el trabajo de todos ustedes. Les agradezco mucho y bueno, para nosotras que disfruten este día de lucha, y las invito a la marcha.